versículos 15 al 21. Si me acompaña, si es amable y me acompaña, puesto de pie un instante para reverenciar la palabra de nuestro Dios. Jueces capítulo 16, versículos 15 al 21. Leemos allí la poderosa palabra de nuestro Dios. Dice allí la escritura, Jueces capítulo 16, versículos 15 al 21. Dice la escritura: y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Padre, gracias te damos por tu palabra, profundamente aleccionadora. Tu palabra que tiene tanto que decirnos siempre, que enseña, que ministra, que redarguye, que cambia los moldes y los patrones con los cuales a veces venimos ante ti, y que hace nuevas todas las cosas. Te pedimos que a través de la exposición en este tiempo toques los corazones y marques una diferencia hoy. Te queremos oír a ti, porque estamos aburridos de oír voces humanas y necesitamos voz de Dios en medio de la tierra. Toca nuestra vida, ayuda, y que podamos sentir que esta mañana es tiempo de provecho, en que tú hablas poderosamente a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. La humanidad, hermano, ha conocido grandes epidemias. La historia de la medicina registra la historia de grandes epidemias. En el siglo XIV casi la humanidad desaparece bajo el efecto devastador de la peste negra o peste bubónica. 25 millones de seres humanos perecieron, y dicen los estudiosos de la materia que de no haber existido las delimitaciones continentales, la humanidad entera hubiera perecido bajo los efectos devastadores de la peste negra. Una bacteria de estructura bacilar en la pulga de la rata estuvo a punto de eliminar a toda la raza humana. En la historia de la medicina cuenta como una de las más devastadoras epidemias que puedan haber existido. Pero la gripe española en 1918 terminó con la vida de 50 millones de europeos, y en los registros y en los anales de la medicina ocupa un escaño importante a la hora de determinar la historia de las grandes epidemias, sea el VIH, que desde el año 1980 ha matado hasta este momento, hasta esta fecha, otros 25 millones de seres humanos, sea la viruela, sea el cólera, sea cualquiera de estas grandes epidemias que han asolado a la humanidad, ocupan un escaño importante en el registro de los efectos devastadores que han tenido los gérmenes del mundo invisible.
Pero esta tarde ya te estoy hablando no de una de las epidemias que ocupa uno de los lugares en los que aparecen estas que han sido citadas. Te voy a hablar de la peor. Te voy a hablar de la epidemia más grande, la que más alto costo ha representado para la humanidad, la que más efectos devastadores ha tenido, la que ha arrasado con más vida, la que ha arrasado con pueblos enteros, la que ha limitado la expectativa de vida de todos los vivientes, la que carcome y destruye para siempre la vida de toda la raza humana. Esa epidemia de la que te hablo es el pecado, la peor epidemia que ha conocido la humanidad, la más grande pandemia de todos los tiempos, la peor y más horrible de todas las calamidades que ha tenido que sufrir la raza humana. ¿Por qué digo que es la más grande epidemia? ¿Por qué digo que es la más devastadora? ¿Por qué digo que es la peor en todos los tiempos? ¿Por qué? Esta tarde vamos a estar conversando brevemente con usted bajo el título Los efectos del pecado, basado en el estudio de aquello que le pasó al hombre que fue el más fuerte de los vivientes, la vida de Sansón. Número 1, el pecado debilita. Número 1, el pecado debilita. Repita conmigo, el pecado debilita. Cuando hablamos de Sansón, estamos hablando del hombre más fuerte que jamás existió. No hay hombre más fuerte en la historia de la humanidad que lo que lo fue Sansón. Ni el mítico Hércules, ni el fisiculturista Charles Atlas, ni ninguna otra persona que ha existido tiene ni en sombra la fuerza que un día tuvo el más fuerte de los vivientes, que se llamó Sansón. Dice la Escritura que lo enclaustraron en la ciudad de Gaza y, rebelde a la limitación que le ponía, rompió las puertas, las subió en sus hombros y las encaramó encima de la montaña. Dice la Escritura que, siendo todavía muy joven, siendo apenas un jovencito, pues enfrentó allí en la ciudad del Ley, el capítulo 15, con una quijada de asno, a 1000 hombres, embistió contra ellos y acabó con todo. No sé si usted alguna vez ha tenido que saludar 100, 200 personas, cómo se le queda el brazo después que termina de saludar a tanta gente. Yo no sé cómo les pasará acá. Él, con una quijada de asno en la mano, embistió contra 1000 personas, y el hombre más fuerte de la tierra puso fin a ese singular y terrible ejército. En las viñas de Timnat, en el capítulo 14, un león le salió al encuentro y no dice la palabra que lo mató, no dice la palabra que terminó con él. Dice la Escritura que lo despedazó. Estamos hablando del hombre más fuerte de toda la historia. Aleluya. Nadie se puede comparar con él. En fuerza ocupa el primer lugar en los anales de todo lo que tenga que ver con fortaleza física. Es el hombre más fuerte de la historia. Este hombre tenía un pacto, porque en Dios estaban sus fuerzas. Este hombre tenía una relación con Dios que era el secreto de su fuerza. Este hombre descansaba en un pacto con Dios sobre el que se levantaba la dimensión colosal y descomunal de su fuerza. Este hombre empezó a jugar con algo que estamos llamando en esta tarde pecado. Algo que ha destruido tantas familias, tanta gente. Dalila, cuyo nombre significa débil o lánguida, se acercó a él y, seduciéndolo, hizo que aquel que es el hombre más fuerte de la tierra le diese el secreto de su fuerza, jugando con el pecado, porque Dios le dijo perfectamente que no cohabitara o si era un cuerpo se uniera en yugo desigual con alguien que no fuera de las hijas de su pueblo. Este hombre en pecado. Entonces, de pronto, ¿qué le pasa a Sansón? El hombre más fuerte de la tierra de pronto se queda sin fuerza. El pecado debilita, hermano. El pecado debilita. El pecado acaba con nuestra fuerza. El pecado acaba con nuestra vitalidad. El pecado destruye todo sentido, toda iniciativa. El pecado mata toda nuestra capacidad de emprender algo. El pecado acaba con nuestra salud. El pecado acaba con nosotros. Lo hizo con el hombre más fuerte de la tierra, que nos está dando en esta historia una tremenda y aleccionadora enseñanza. El pecado no es juego. Con el pecado no se puede jugar, porque el pecado, primero que todo, nos debilita. Y si algo necesitamos nosotros en esta vida es
fuerza. Amén. Amén. Desde que nos levantamos, la vida se nos presenta como un desafío. Esperan por nosotros nuestros familiares, esperan por nosotros nuestros amigos, esperan por nosotros nuestros hermanos, y necesitamos fuerza para librar la batalla diaria por la vida de otro. Hay un momento de la vida en que a usted le ayuda a todo el mundo, usted es pequeño, por usted lucha papá y mamá, por usted luchan sus hermanitos mayores. Pero mire, hermano, llega una edad de la vida en que usted tiene que atender a sus hijos. Usted se vuelve el padre de sus padres, y por un momento a veces yo pienso que soy el padre de todo el mundo, porque todo el mundo depende de mí, y para eso necesito fuerza. Amén. No me puedo dar el gusto, entrecomillado gusto, digámoslo así, de pecar. No podemos jugar con el pecado. Tenemos que justidimensionar la naturaleza del pecado. El pecado más que todo nos debilita. Vivimos en una época, en una raza humana que está más que todo debilitada a consecuencia del pecado. El principal efecto y el más deleterio de todo que ha causado el pecado en la humanidad es la debilidad. Estamos debilitados en lo físico. La gente se enferma constantemente. Todos los días se atestan los hospitales de diferentes lugares con personas que sufren las más disímiles violencias. Los libros de medicina se engruesan. Aparecen nuevos virus. La debilitada salud de los humanos se quebranta bajo el efecto más que todo del pecado, que es quien causa todas estas cosas. La humanidad está debilitada en lo moral. Ya ni siquiera un hombre es capaz las más de las veces de sostener su propia palabra. Hace 100 años un hombre moría por su palabra. Un hombre te decía que iba a hacer una cosa y podías descansar en que la iba a hacer. Te decían que iban a llegar a una hora y te podías acostar que a esa hora llega. La palabra se cumplía. Hoy día no puedes creer la palabra de nadie, hermano. ¿Qué nos ha pasado? Estamos debilitados en lo moral. Finalmente estamos debilitados en lo espiritual. No hay un área de la vida en la que el pecado no haya causado una debilidad grande. En lo espiritual vemos todos los días caer ministerios. Recuerdo que nos visitó hace muchos años el célebre Randy James. Trabaja en el ministerio de la revista de la vida, que en Cuba dio lugar a la publicación del Ministerio de la Hora de la Luz, que ha puesto una revista en cada hogar, en cada reparto, en cada municipio, en cada casa. Él es quien lo auspicia acá. Y con lágrimas en los ojos nos dijo: las más serias estadísticas dicen que solo la tercera parte de los ministros llega al final. Cuando nos dijo esas palabras, se quebrantó. ¿Cuánto nos hemos debilitado? ¿Cuánto ha afectado el pecado a la humanidad? Nos comenzamos a jugar con él, empezamos a entretenernos con él, hacemos quizás cosas que todos sabemos que no podemos hacer confiado en nuestra fuerza, y de pronto estamos debilitados, porque el fundamento de nuestra fuerza está en aquel que es el más grande enemigo del pecado. La naturaleza de nuestra fuerza, el secreto de nuestra fuerza descansa en aquel que es el más grande enemigo del pecado. El pecado ofende profundamente a Dios. Y hemos perdido tal vez sensibilidad para entenderlo. El pecado ofende profundamente a Dios. Y Dios se aparta inmediatamente de nosotros. Y las fuerzas que teníamos de pronto se van. Pero qué bueno es saber que conocemos el camino de regreso. Si en esta tarde estás quizás debilitado, si sientes que no puedes hablar con Dios, no te puedes concentrar, si te sientes lejos de Dios, sin fuerza, alicaído, desanimado, si te sientes debilitado, qué bueno es saber dónde está el secreto de nuestra fuerza. Un encuentro con Dios tiene el efecto más fortalecedor que nadie, persona alguna, se puede imaginar. Cuando alguien te dice ora, te está diciendo fortalécete, porque el que ora se fortalece. Cuando alguien te dice ayuna, te está diciendo fortalécete, porque el que ayuna se fortalece. Cuando alguien te dice la palabra, te está diciendo fortalécete, porque el que lee la palabra se fortalece. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Y nada nos puede separar de Él. No hay persona alguna en la tierra que nos pueda separar de Él. Pero hay una cosa que nos puede separar de Él: el pecado, hermano. Satanás lo sabe. ¿Y qué tratará de hacer siempre para separarte de Dios?
Dice la palabra que nada nos puede separar de él, ni lo alto ni lo profundo. Amén. Amén. Ni lo que está arriba ni abajo. Ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Tú puedes ser un perfecto cristiano en la peor nación de la tierra, en esta actividad del centenario a la que vinimos como parte de la delegación cubana a Springfield. La primera noche predicó un iraquí. Irak es uno de los países más perseguidores del Evangelio. Y ese iraquí, lleno del Espíritu Santo, dio la palabra. Porque usted puede ser un iraquí lleno del Espíritu Santo. Usted puede ser un norcoreano lleno del Espíritu Santo. Amén. El peor país de la tierra para vivir en el Evangelio es Corea del Norte. Está a la cabeza de los países que más persiguen el Evangelio desde hace 20 años. Pero mire usted las confrontaciones de poderes que hay allí. En el país donde más se persigue el Evangelio, Corea del Norte, donde es ilegal una Biblia, donde más se ataca el Evangelio, en ese mismo país Dios le ha demostrado al mundo que con esa misma cultura, con ese mismo idioma y con ese mismo contexto, Él es capaz de levantar. En Corea del Sur es el mismo coreano, disciplinado, habla el mismo idioma, tiene la misma cultura, es el mismo contexto. Ahí Dios ha levantado la iglesia más grande del mundo. En el norte los más perseguidores, el sur lo más grande, el mismo país. Porque el Evangelio es para todo el mundo y no depende de que éste tenga esta cultura, de que éste tenga esta forma de pensar ni de hablar. Dios puede levantar, ¿verdad?, la iglesia más poderosa de la tierra en cualquier contexto. Pero hay que pegarse a Dios, hermano. Y solo hay una cosa que nos puede separar de Él. ¿Qué cosa es? El pecado. Huye del pecado, hermano. Dile que está a tu lado, huye. Huye del pecado. Huye del pecado. El pecado, primero que todo, debilita. Y te queremos fuerte. Yo te necesito fuerte, hermano. Yo necesito que estés fuerte. Yo necesito que en mis debilidades, cuando vaya a verte, encuentre en ti un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, que sea capaz de poner su mano sobre mí y que sea capaz de sacarme de la crisis. Yo te necesito fuerte. Importante cuando usted se acerca a su pastor y a su pastora, siempre fuerte. Lo conozco hace 30 años, siempre fuerte. Qué importante es cuando yo he tenido crisis grandes, las tuve, haber tenido la oración fortalecedora y estabilizadora de ellos. Qué bueno es haberles conocido personas de esta fuerza que huyen del pecado. Tenemos que luchar para huir del pecado, hermano. Amén. Cuidado al rastrear canales, cuidado con las conversaciones inmundas, cuidado con los libros que nada nos aportan, cuidado con la gente, cuidado con el pecado. Amén. Porque el pecado, número uno, debilita. Y no podemos darnos el gusto de debilitarnos. Número dos, el pecado encadena. El pecado encadena. Repita conmigo, el pecado encadena. No solo debilita, también encadena. Dice la palabra en Jueces capítulo 16 versículo 21, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena. Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, aquel que con cuerdas nuevas no podían inmovilizar, aquel que de ninguna manera podían apresar, de pronto está restringido con poderosas cadenas. Y el hombre más fuerte de la tierra de pronto ya no lo es. El pecado no solo lo ha debilitado, ahora lo ha encadenado, porque después de la debilidad viene la cautividad. Todo comenzó con un pecado, todo comenzó con la seducción de alguien que a nosotros se acercó y nos propuso hacer algo que era ante los ojos de Dios un insulto. Nos debilitamos y entonces viene el diablo y nos encadena. Yo no sé si usted ha hablado con esa clase de gente que usted le dice: haz esto, ora, busca a Dios, ven, y te dice finalmente con lágrimas en los ojos, como hace poco me dijo un joven: no puedo. ¿No puedes orar? No puedo. Está encadenado completamente. La iglesia ha librado en su favor una gran batalla, pero entendemos que el pecado siguió la cadena que lo cautivó. Sansón termina encadenado. Jueces dice que así fue. La historia es la historia de personas que vinieron al Evangelio en una condición de triste
Tremenda cautividad, encadenados completamente, cautivados inicialmente, debilitados y posteriormente encadenados. Terminó encadenado Sansón, como tanta gente que peca, porque el que peca no sabe que después de la debilidad viene un estado de encadenamiento que le hará mucho más difícil la tarea de regresar a un encuentro con Dios, con quien quizá antes tuvo algo que ver. Se van, vienen 7 demonios peores y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora es más difícil porque antes fue liberado, vino el evangelio, se sentó en estos bancos, estuvo cerca de la fe, pero se desanimó, se desalentó, regresó, y entonces los demonios llegan, ven la casa vacía, la ven ordenada, la ven desocupada, entran en él y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Ahora es más difícil todo. Ahora todo es más difícil para Sansón. Ahora está encadenado. La historia conoce decenas de casos de hasta dónde puede la cautividad, el encadenamiento espiritual llevar a un ser humano. En nuestro propio cuerpo ministerial tenemos el registro de personas que antes de venir a la fe estaban total, absoluta y completamente encadenados espiritualmente hablando. Tenemos la historia del pastor José Leiva. Él nos contaba de su propia boca en una oportunidad que a él lo tenía que amarrar a un poste, y toda gallina que le pasara cerca, él le echaba mano y se la comía completa, con plumas y todo. Este hombre fue liberado de una gran campaña evangélica. Dios tuvo misericordia de él porque Dios es bueno. Amén. Gloria. Amén. Y tuvo misericordia de él y le puso al alcance el evangelio, y él aprovechó muy bien aquella oportunidad que el Señor le dio. Porque hay gente que aprovecha muy bien la oportunidad que Dios le dio. Puede ser la última, como le pasó a Bartimeo, que saltó al camino, pero todo se evidencia en el hecho de que era la última vez que Jesús pasaría por allí, y nadie aprovechó mejor la última oportunidad que Bartimeo. Aprovecha tu oportunidad también, que puede ser la última. Nadie lo sabe, hermano. Y hay que aprovechar muy bien la oportunidad que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. Leiva la aprovechó muy bien, fue libre, se rompió la cadena, vino al evangelio y llegó a ser ministro de nuestra organización, la provincia de Camagüey, Oriente y finalmente La Habana, fiel hasta el último de sus días. Rafael Mendoza, quien algunos de ustedes conocerán, seguramente se ahorcó 3 veces. 3 veces se ahorcó. Aliquio Pedraza se ahorcó una vez, estuvo en coma 21 días, nadie contaba con él. Todo el que se ahorca atenta contra su vida. Todo el que trata de quitar de sí el don de la vida que Dios le dio, en qué estado tiene que estar. Hay una sola cosa que describe la condición en la que se encuentra la persona que atenta contra su propia vida: está encadenada. Amén. Aleluya. Y el pecado nos lleva a eso. Todo comenzó con un pecado. Nos debilitamos y finalmente terminamos encadenados. Pero el pecado no solamente debilita y encadena, el pecado también humilla. El pecado humilla. Sansón fue humillado. Dice la Escritura en Jueces capítulo 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y Sansón, dice que llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Lejos de producir en nosotros una imagen elevada, como presume el mundo cuando coloca en las cajas de cigarros la imagen de artistas famosos, cuando coloca en centros de publicidad de pecado la imagen de personas de influencia, lejos de dignificarnos, el pecado nos humilla, porque los hombres y las mujeres fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una dignidad. Eso lo odia el diablo. Tenemos en nosotros lo que los teólogos llaman la imago Dei, la imagen de Dios. Y aún por caída que esté en nuestra naturaleza, queda dentro de nosotros algo de la imagen de Dios. Ella nos dignifica y ella nos eleva ante el resto de la creación. Aún, hermano, la naturaleza caída del hombre continúa evocando la imagen de él. Más degradado de los hombres tiene algo de la imagen de Dios puesta en él. Mire, en África hay una tribu que se llaman los Dorobos.
Dorobos, África Meridional, que muestran mucho de la imagen de Dios que hay en nosotros todavía, porque tienen una singular manera de cazar. Ellos no utilizan flechas ni arcos, no utilizan trampa, no utilizan ningún medio convencional de la forma de caza contemporánea. Ellos basan sus técnicas de caza en la singular autoridad que sienten que tienen ante el mundo espiritual. Y así que algo le espanta a los norteamericanos. Cuando usted ve los videos, ve a los norteamericanos a 50 metros espantados viendo lo que los dorobos hacen y la forma en que cazan. Esperan a que los leones cacen el antiguo perafiera, esperan a que los tengan ya en el suelo inutilizados, esperan a que termine, y cuando terminan de cazar los animales, ¿qué hacen los dorobos? Salen de 4 en 4 caminando para arriba de los leones resueltamente, y cuando los leones ven que aquellos 4 locos vienen caminando para arriba de ellos, se quedan despavoridos, porque hay que estar locos para caminar para arriba a un león que tiene una presa, y todos huyen espantados. Los dorobos se llevan el animalito arriba y se retiran tranquilamente, y los norteamericanos se quedan espantados. Hay algo de la imagen de Dios en nosotros todavía. Hay algo de la autoridad de Dios en nuestras vidas que se ha mutilado, que se ha mitigado, que se ha adormecido. A veces pensamos que no somos nada, que no tenemos ninguna autoridad en el mundo en que existimos. Sepa que usted tiene la imagen de Dios en usted. Sepa que Dios tiene una dignidad muy grande. Sepa que usted tiene un papel supremo en la creación de Dios. Sepa que los ángeles miran en nuestros asuntos. Aleluya. Tenemos una dignidad puesta por Dios que nadie te puede aplastar. Levanta tu frente esta tarde y sal caminando con la imagen de Dios en ti. Aleluya. Pero eso es para los que están cerca de Dios. El que está en pecado, hay algo que le pasa. Bendito Dios. Y es que el pecado lo humilla. El pecado humilla. Sansón, el hombre más fuerte de la tierra, el hombre que es capaz de despedazar leones y fieras, el hombre que puso a raya por 25 años a los filisteos y a todos los ejércitos de la tierra, el hombre que es el orgullo de la nación, el hombre más poderoso que se ha levantado nunca, de pronto está sirviendo de juguete a los filisteos, humillado como consecuencia de ¿qué? Del pecado. El pecado humilla, hermano. El pecado apoca nuestra personalidad. El pecado hace carcomer nuestros valores. El pecado hace que la dignidad que Dios puso en ti no se vea. El pecado hace que te tengan en poco. El pecado hace que el mundo espiritual te señale. Pero qué bueno, hermano, es que tú, pegado a Dios esta mañana, levantas la imagen de Dios en ti y sales adelante. Qué bueno es que enfrentas leones espirituales. Qué bueno es que resistes la fuerza de las tinieblas. Aleluya, bendito. Por la imagen de Dios en ti. No, yo no soy una basura lanzada al camino. No soy un grano de polvo flotando en el mundo infinito. Soy una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Pienso como Dios piensa. Siento como Dios siente. Actúo en la voluntad en la que Dios quiere que actúe. Él está en mí. Soy imagen y hechura de sus manos. Amén. Aleluya. Y si el pecado algo quiere hacer es quitar de ti ese pensamiento y ese sentimiento. No se lo permita, hermano. Huye del pecado. Dile al que está a tu lado esta tarde, huye del pecado. Huye del pecado. Porque el pecado debilita. Porque el pecado encadena. Porque el pecado humilla. Amén. Y en el hombre más fuerte del mundo vemos las tres consecuencias. Número 4, el pecado no solo debilita, no solo encadena, no solo humilla, el pecado también ciega. El pecado ciega. Repita conmigo, el pecado ciega. Sansón fue cegado. Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. El pecado ciega. Hay una sola explicación al hecho de que la humanidad no vea a Dios. El pecado le ha cegado. Porque Dios es evidente en todas las cosas que nos rodean. En la propia naturaleza que vemos todos los días, allí se ve a Dios.
Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A Dios se ve en la propia naturaleza, con tanta fuerza que hoy concluyen los científicos que la única teoría que es capaz de explicar con coherencia en la existencia de todas las cosas es la célebre teoría de diseño. La célebre teoría de diseño. Fuimos diseñados. Es posible ver a Dios en la creación. ¿Cómo es que la humanidad no lo ve? La humanidad, a consecuencia del pecado, está ciega. No que el amor es ciego, no, el amor no es ciego, todo lo contrario. El amor es visionario, porque nos permite ver en aquel que es, aquella que es el objeto de nuestro amor, cosas que los demás no ven. Quizás yo diga, tu esposo es flaco y está un poco raro, pero tú dices, no, mi esposo es un hombre elegante, mi esposo es un trabajador ejemplar, mi esposo es un hombre ejemplar grande, bueno, mi esposo es la persona más importante del mundo. Quizás tu esposa, bueno, pues puede tener esta característica o aquella, pero para ti es la mujer más bella del mundo. ¿Cuántos matrimonios están acá? Levanten su mano los matrimonios. Dígale a su esposa, eres la mujer más bella del mundo. Porque la persona más importante del mundo, hermano, puede estar muy cerca de ti. Recuerdo el primer boletín que publiqué de mi iglesia, que trata ese devocional tan hermoso. El sacerdote salesiano Jaime de Aldea Seca cuenta el relato de sus experiencias en Chile. Le puso la tarea a los muchachos que se titulaba ¿Quién es la persona más importante del mundo? Y todo el mundo empezó a escribir Julio César, porque fundó un imperio, porque conquistó la Galia. Julio César porque expandió los límites de Europa. Julio César porque frenó los vikingos. El otro por allá, Napoleón, porque rescató los códigos legales y morales. Napoleón porque hizo de Francia el país más importante del mundo. Por allá otro puso Juana de Arco. Juana de Arco le dio a la mujer el papel primigenio en el liderazgo social, y para los tiempos modernos continúa siendo un pilar en la lucha de la mujer por ocupar el lugar que Dios le ha dado. Juana de Arco. Y aquel por allá con una amplia galería de nombres, de pronto salió pequeño Bernard Trébol con su composición en la que se podía leer: el hombre más importante del mundo es mi papá. Y la redacción estaba explicada en los siguientes términos: él es el más importante porque me trae todos los días a la escuela, no le tiene miedo a la oscuridad y me sube cargado hasta la habitación de arriba. Desde que mamá murió, él cose mis medias. Es bueno, aunque no quiere ser popular o importante, porque no le gusta salir en los periódicos, pero cuando sale a la calle todo el mundo lo saluda, hace mi comida, come mi ropa, me trae a la escuela, me mima, me ama. Él es sin duda la persona más importante del mundo. Amén, aleluya. Al día siguiente, la composición que más puntaje obtuvo en la escuela fue la del pequeño Bernard Trébol, aunque por supuesto el tema de la composición quedó entre el maestro y él. La persona más importante del mundo puede estar sentada a tu lado, hermano, en esta hermosa tarde. Que lo sepamos apreciar siempre. Huyamos del pecado, hermano, para poder ver, porque el pecado más que todo ciega. Es tan malo el diablo que no quiere que veas todo lo bueno que le ha puesto en tu vida. Tienes familia, tienes trabajo, tienes salud, tienes un lugar donde congregarte, tienes tantas bendiciones, y estás sin embargo anonadado, triste, resentido, estás tal vez apagado. Ha venido quizás esta mañana arrastrándote, porque el diablo es tan malo que no quiere que veas los valores tan grandes que ha puesto en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado tu nombre. Ciega, no ciega. Quiere que abramos los ojos a las cosas malas. Quiere que veamos los desastres de este mundo. Quiere que veamos las crisis financieras. Quiere que veamos la inflación, el futuro incierto. Quiere que veamos los defectos de la gente.
Quiere que recuerde solamente los instantes en que fracasé y los demás me desestimaron. Y me quiere cegar a la obra de Dios. Él quiere que yo no mire lo que Dios ha hecho en mi vida. Él quiere que yo no mire de dónde Dios me sacó. Él quiere que yo no mire dónde estaba antes de que Dios me trajera la fe. Él quiere que yo no mire las bellezas de mi cónyuge. Él quiere que yo no mire la belleza de mis hijos. Él quiere que yo no mire la grandeza de su obra en mi vida. Él quiere que mires lo que Él quiere que mires. Mientras más cerca estamos de la tierra, lo que vemos, ¿verdad?, es polvo, raya. Cuando usted se eleva a ver los bellos paisajes. El padre del judo cubano, Andrés Koleski, allá en Cuba, un día nos reunía a todos y nos decía, éramos jovencitos todos, 16, 17 años, nos decía, para ver paisajes bellos hay que subir montañas altas. La montaña alta da más visibilidad, pero pegados a la tierra, apartados de Dios, lejos de Dios, enlodazados con el pecado, lo único que podemos ver qué cosa es lo que el diablo quiere que veamos. Amén. Y a eso nos lleva el pecado. El pecado ciega, hermano. El pecado ciega. Pero esta tarde Dios está aquí. Esta tarde el Señor Jesucristo está aquí. Y nos da una visión clara de su obra y de sus propósitos y de lo que va a hacer en este lugar y de lo que va a hacer con tu vida y a dónde te va a llevar. No, tú no eres la imagen que el diablo ha querido que te hagas de ti. Tú eres mucho más que eso. Porque lo primero que Jesucristo hace cuando viene a la vida de un ser humano es dignificarlo y ayudarlo a que se vea con los ojos de Dios. Toma al alcohólico, toma al hombre de la calle, tomó al pastor Santiago Martín cuando era un mendigo harapiento en Puerto Rico, tirado en una barca. Este hombre un día lo sorprendió la tormenta dormido y estaba tan borracho que no se dio cuenta que la tormenta se llevaba el barco, y cuando reaccionó estaba en alta mar, en un bote con una tormenta. Quien después sería el pastor Santiago Martín, década del 40, conta en los archivos de la historia de las Asambleas de Dios de Cuba, y él hizo un pacto con Dios en alta mar, mendigo, con la ropa rota, sucio, harapiento, encadenado. Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir toda la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y Dios le tomó la palabra. Porque a veces Dios nos toma la palabra. Amén. Dios le tomó la palabra. La tormenta dice que de pronto se calmó sola. Y con un par de remos improvisados llegó otra vez a las costas de la bahía de San Juan. Entró, preguntó por la iglesia más cercana, se presentó al pastor y comenzó a buscar a Dios. Llegó a ser el pastor Santiago Martín, uno de los líderes de nuestra organización en Cuba, en el centro de la isla, en la zona de las villas, uno de los hombres que más obras levantó en ese lugar. Dios lo dignificó, Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios le dio un ministerio y lo coloca en la historia como una figura referente del evangelio pentecostal cubano. Mira lo que Dios hace cuando alguien viene a él. Mira lo que Dios hace cuando alguien viene a él. En esta tarde ven a Cristo. En esta tarde ven a Cristo. En esta tarde ven al Señor. En esta tarde déjate de oír las voces que te invitan a pecar. Huye del pecado, porque el pecado, además de todo lo que hace, ciega, hermano, no te deja ver. No te deja ver. Estás atormentado a veces y no ves que es Dios quien te está cerrando una puerta, porque no quiere que vayas en esa dirección, y estás luchando y te estás despentroncando y te estás acabando, cuando es Dios quien está cerrando la puerta. Pero para ver esas cosas hay que estar cerca de Dios. Amén. Cerca de Dios. Aleluya. El pecado ciega. El pecado ciega. El pecado ciega. Huye del pecado, hermano. Huye del pecado. Yo siento decirte de parte del Señor en esta tarde que huyas del pecado. Huye del pecado. A alguien Dios le está diciendo hoy: huye del pecado. Huye del pecado. Hay trabajos que nos proponen mentir. Huye del pecado. Aleluya. Hay trabajos que nos proponen condiciones y relaciones inmorales para con Dios. Huye del pecado. El pecado no es juego. El pecado ofende profundamente a Dios. Huye del pecado. Dios no es indiferente al pecado. Tú y yo lo toleramos más. Tú y yo vemos a una persona decir cosas y nos sentimos incómodos, pero hasta ahí, y se nos pasa pronto. Dios es muy sensible. Amén. Y a Dios lo hiere y lastima profundamente
Diga profundamente. Profundamente. Profundamente pecado. Pero el pecado, hermano, no solamente debilita, encadena, humilla y ciega. El pecado mata. Amén. El pecado mata. Sansón murió recostado en las columnas del templo pagano, empujó, tiró de ella y el edificio se vino abajo y murió Sansón con todos los filisteos. Es verdad que cobró venganza. Es verdad que murieron más filisteos que los que habían muerto a todo lo largo de sus épicas campañas militares en las que tantas victorias Dios le dio, pero también es verdad que Sansón murió. El pecado mata. Antes en las iglesias se veían los rótulos en las paredes, se hacía más hincapié en eso, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La muerte ha visitado a todos los habitantes que ha tenido la humanidad. Han vivido 40.000 millones de seres humanos desde Adán hasta la fecha. Y todos, con excepción de Enoc y Elías, han conocido la muerte. La paga del pecado es muerte. Es muerte. El pecado nos mata, hermano. Nos destruye y nos separa de Dios. El pecado causa daño extraordinario a la raza humana. Es la paga del pecado. Pero el mismo texto que nos dice esto dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. Huye del pecado para que tengas vida. Amén. Huye del pecado y ten vida. Amén. Huye del pecado y conoce la vida en Cristo. Amén. Porque en Cristo está la vida. Amén. Amén. Cada vez, hermano, que alguien te invita entonces a buscar al Señor, te está invitando a vivir. Amén. Aleluya. El que te invita a huir del pecado no te está ofendiendo, te está llamando a la vida. Amén. El que te invita a dar la espalda al pecado no te está ofendiendo ni desestimando, te está llamando a que seas fuerte y a que tengas vida. Amén. Te está haciendo un favor el que señala el lado débil a través del cual estás pecando contra Dios. Ese no te está ofendiendo, ese te está ayudando a que tengas vida. Como no ofende el médico a un paciente cuando le habla de las insuficiencias en el funcionamiento de su organismo, no ofende un médico que dice a una persona que está enferma y que necesita tratamiento, no te ofende a alguien que te dice, que te ayuda a entender que por el camino en el que puedas estar, el pecado te separa de Dios y terminará matándote. No te ofende, te ayuda para que tengas vida. Porque tenemos en Cristo la fuente de la vida. Tenemos en su palabra la vida. No te ofende el que te dice que leas la palabra para que tengas vida, porque en ella está nuestra vida. Actúa y hace obra, ¿verdad? Hace muchos años Norman Olmes, el más alto exponente de los temas homiléticos de los Estados Unidos, relataba la historia de un pastor que evangelizaba de una forma muy singular. Él llegaba al agromercado. Déjame ver si puedo hacer como traje lo que tengo que traer, así que bueno. Él llegaba al agromercado y ponía un sombrero en el suelo y se paraba detrás y le empezaba a decir a la gente, se acercaba el sombrero, lo levantaba y le decía a la gente en el agromercado lleno de animales, miraba y le decía, está viva. Está viva. Y la gente rodeada de animales empezaban a acercarse, que tendrá una culebra, tendrá. Cuando lograba un buen auditorio se agachaba otra vez y decía, cuidado, está viva. Y se ponía a caminar alrededor del sombrerito que tenía debajo el supuesto ser vivo. Y cuando lograba ya un público expectante de gente que decía, debe ser una culebra, cuidado, como que se lo tiene ahí, usted loco, a ver para qué puso eso, mirá. Cuando lograba ya un buen público, hacía así, levantaba el sombrerito y decía, está viva. ¡Aleluya! Está viva, hermano, está viva. Levántale en alto, está viva. Levántale en alto, está viva, es para nuestra vida. Está viva, esta tiene la vida de Dios para ti. Está viva. Y la gente se convertía, venía a la fe bajo el efecto de una palabra que demuestra estar más que todo
Está vivo, hermano. Se acerca usted a la vida que está en esta palabra y es imposible acercarse a ella sin sentir su nombre, impacto en nosotros. Ella te alejará para siempre del pecado. Este es el antídoto contra el pecado. Quieres no pecar, pon su palabra en los dichos de tu boca, llena tu corazón de ella y tendrás el antídoto más grande para el pecado que persona alguna pueda tener jamás. Que el Señor nos bendiga ricamente. Que la palabra de Dios nos llene. Que nos ayude a huir del pecado. Que nos ayude a vencer al maligno. Que a través de la palabra podamos todos, hermanos, imponernos en el mundo espiritual y vencer la tentación todos los días. Amén, amén. Mientras la iglesia cierra sus ojos, quisiera orar. Porque es importante siempre llamar a vida eterna. El Señor está aquí en esta mañana, no sé si usted lo sabe, esta tarde. Cristo está en este lugar. Y Él te ama y tiene para ti bendiciones grandes. El Señor quiere que vengas a su encuentro. El Señor quiere cambiar tu vida. Pero el Señor te llama a dar la espalda al pecado. Yo no sé si le conocerás, si has tenido con Él un encuentro previo, o si estás lejos de sus caminos, o si invitado por el seductor que pone ante ti el pecado, te sientes a punto de caer y de alejarte de Él. Esta tarde el Señor te ha dicho: huye del pecado. Él te llama en su amor y en su gracia. Queremos orar por ti. Hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo como su Salvador personal y está aquí por primera, segunda y tercera vez. Tal vez se puede levantar su mano, poner en pie. Hay alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal. Todos somos convertidos de la casa. Eso es muy bueno. Hay un llamado central que quiero hacer, y es para los que se sienten tentados en esta tarde de pecar. Hay vidas nuevas. Hay vidas nuevas, me está diciendo el pastor. Hay vidas nuevas en esta tarde. Mientras cerramos los ojos, volvemos a insistir, porque Cristo nos llama a salvación y a vida eterna. Mire, aceptar a Cristo como su Salvador personal es dar el paso más importante de la vida. Es convertirte en el amigo de aquel que es el más influyente en el mundo, la persona que tiene en su mano la llave de la vida y de la muerte, el que va a estar contigo en todos tus atolladeros, en todas tus crisis, en todas tus encrucijadas, decisiones difíciles. Conocer a Cristo es conocer a la persona más importante del mundo, porque es una persona, no es un humo que flota en el aire. Está aquí en esta tarde. Si quieres conocer a Cristo como tu Salvador personal, toda la iglesia tiene sus ojitos cerrados, nadie te está mirando. Levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano. Hay vidas nuevas. Levanta tu mano. No te vayas por nada del mundo esta tarde de aquí. Hay una vida que levanta su mano. Hay una anciana que levanta su mano. Hay una dama que levanta su mano. Bien alto, hermano. No se avergüence. No se avergüence. Otra dama levanta su mano. Nunca, nunca, nunca se avergüence de recibir a Cristo como su Salvador personal, porque Él nunca se va a avergonzar de ti. Él nunca se va a avergonzar de ti. Estas vidas que han levantado su mano, por favor, pónganse de pie y acérquense aquí delante mientras la iglesia ora y el devocional se siente. Acérquense aquí delante, mis queridos amigos, ahora hermanos. Acérquense aquí delante rápidamente, porque ustedes son personas muy importantes y son la razón misma por la que se ha hecho aquí todo hoy. Gloria al Señor. Tenemos dos damas por acá. Hay un amigo por acá. Otra dama por acá. ¿Cuánto? Usted las trae. 3 damas, 2. Un anciano levantó la mano por ahí. Un ancianito. Donde está un ancianito levantó la mano. Ahorita lo vi, hermano, no se avergüence. Es tarde de salvación para usted venir a Cristo. Nunca se va a arrepentir. Hace 30 años casi ya lo hice, nunca me he arrepentido. No hay una persona que conozca a Cristo que después se arrepienta de haberlo conocido. No sabemos si habrá una nueva oportunidad. Aproveche la oportunidad que el Señor le da en esta tarde. Yo no lo conozco, hermano.
Si dije algo que le lastimé, recuerde, yo no lo conozco, no puedo haberlo herido porque no sé, no conozco su vida ni sus problemas. He orado para que Dios le hable con todas mis humildes fuerzas, para que Dios le diga algo. Todo lo que se ha dicho, el Señor se lo ha dicho. No lo conozco, no sé nada de su vida y el pastor no ha hablado nada conmigo. Así que lo que el Señor te ha dicho, de parte de Él, atesóralo así. 4 vidas acercan al Señor. Dios le bendiga. ¿Cómo se llama? Luis. Hermano Luis. Hermano Luis. Hermanita, ¿usted se llama? ¿Cómo se llama? Bien. ¿Y usted? Bien. Usted de la iglesia. Carla. Gloria al Señor. Ya comienza. Nosotros íbamos a la Biblia abierta de Amandín y Débora en el Cototo. Ajá. Pero ahora tiene un acercamiento al Señor acá y hay un nuevo trato de Dios con su vida. Yo les voy a presentar a 2 personas que son muy importantes para ustedes en lo adelante, que son sus queridos pastores, Reverendo Zumbiga y Reverendo David Morales. Están sentados aquí con usted. Ellos le van a guiar en la instrucción bíblica, le van a guiar en los caminos del Señor y estarán con usted siempre en la altas y en las bajas. Vamos a orar. Yo primero voy a orar por ustedes, no tienen que decir nada, luego ustedes van a guardar silencio, van a repetir conmigo las palabras. Ahora acérquense un poquito, no muy lejos, acérquense un poquito. Yo oro y ustedes repiten conmigo. Padre nuestro, te doy las gracias por recibirme como mi Salvador personal. Gracias por perdonar mi pecado, por ser mi amigo. Yo te pido que me ayudes, cambia